¿Sabías que uno de los ministros más poderosos del gobierno de Aznar está hoy imputado por beneficiar a empresas privadas con leyes hechas a medida? Pues sí. Hablamos de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, ahora en el centro de una investigación judicial por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Montoro fue una figura clave del Partido Popular. Ministro de Hacienda con Aznar entre 2000 y 2004, y luego con Rajoy desde 2011 hasta 2018, fue durante años la cara más dura del recorte, del control fiscal, del castigo a los pequeños contribuyentes. Muchos aún lo recuerdan por sus campañas contra autónomos y trabajadores, mientras las grandes fortunas escapaban entre rendijas legales. Pero ahora, esa imagen se derrumba. Según la justicia, Montoro habría participado en un esquema de influencias muy grave. ¿El centro de todo? Un despacho de asesoría fiscal fundado por él mismo, Equipo Económico. Aunque abandonó formalmente el bufete al volver a la política, la sospecha es que mantuvo vínculos y poder de decisión, y que desde su puesto como ministro promovió reformas que favorecían a los antiguos, y tal vez actuales, clientes de su despacho. Las empresas implicadas pertenecen sobre todo al sector de los gases industriales, como Air Liquide, Abelló o Carburos Metálicos, que contrataron al despacho para conseguir modificaciones en los presupuestos generales del Estado y en normativas fiscales específicas. En resumen, leyes a medida. Desde dentro del propio ministerio. Y aunque el caso está aún bajo investigación, la trama no parece un hecho aislado. Al contrario, se enmarca dentro de una larga lista de escándalos de corrupción que han acompañado al PP durante décadas. Lo que estamos viendo con Montoro es otra pieza más de un patrón muy claro: el uso de las instituciones para favorecer intereses privados. Y no cualquier interés, sino el de unos pocos, siempre los mismos. Todo esto plantea una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto lo que hoy se juzga como delito fue entonces la práctica habitual del poder? ¿Cuántas decisiones se tomaron en nombre del interés general pero estaban al servicio de despachos, lobbies o grandes empresas? Y sobre todo, ¿ha cambiado algo? ¿Es el PP de hoy distinto al de ayer o simplemente más discreto? Vamos a repasar los detalles del caso Montoro, y sobre todo, vamos a hablar del mensaje que este escándalo envía a la ciudadanía. Porque cuando un exministro que dictaba las normas fiscales del país acaba imputado por beneficiar a empresas amigas, algo muy profundo está fallando. Y no es solo una cuestión judicial, es un problema político, institucional y moral. Ernesto, imputado Cristóbal Montoro, en un tiempo en el que se estaba hablando, pues Aznar salió hace días a hablar de que los demás eran muy corruptos, incluso que Sánchez debía acabar en la cárcel. Ernesto, algo querías contarnos que te llamaba la atención mucho de esta imputación de Cristóbal Montoro. ¿Por qué? Buenas tardes. Te pido concisión, pero cuéntanos, ¿qué ha ocurrido? Bueno, vamos a ver, más allá de Aznar, olvidémonos de Aznar, concentrémonos en Montoro y los 5 miembros imputados de su equipo en el Ministerio de Hacienda. Esto es convertir el Ministerio de Hacienda en un Ministerio de Hacienda privado. ¿Cómo que no se ha hablado nunca de este caso? Este caso ha estado saliendo en medios de comunicación de manera soterrada porque la Fiscalía Anticorrupción respetaba el secreto del sumario. Pero han salido casos. Una fiscal que está a cargo del caso, que se llama Carmen García Cerdá, ha sido sancionada con 1.000 euros, confirmada por el Supremo hace pocos días, por desobedecer teóricamente a su fiscal jefe, el señor Luzón. Esto es una decisión del juez. Es una causa que no es resultado de una querella. El juez ha levantado el secreto del sumario e imputado a los 5 miembros del equipo de Montoro, entre los cuales está nada menos que un exdirector de la agencia tributaria, Jesús. Es el caso de la historia económica más importante de España. Olvidémonos de Aznar. Bueno, olvidémonos de Aznar. ¿Cómo lo vamos a olvidar a Aznar si Aznar fue el presidente del gobierno? Se puede hablar de todo, Ernesto, no empieces. Ernesto siempre contundente. Venga, no. Yo no me olvido de Aznar. Lo que has dicho es suficientemente importante, porque has dicho que estamos hablando de gente muy importante en el equipo de Hacienda, pero que se puede hablar también de Aznar. Entonces, Ernesto, vamos a ver qué pasa. Que este caso, ¿por qué ha tardado tanto en conocerse? De Rajoy. ¿Por qué ha tardado tanto en conocerse? Porque había un secreto sumarial. Porque había el secreto sumarial que el juez se obstinó en mantener. A pesar de ese secreto sumarial, hubo infinitas filtraciones a lo largo de estos últimos 4 o 5 años. Incluso la fiscal, cuando se propuso su sanción por presuntamente desobedecer al fiscal Luzón, esto se publicó. Yo mismo he publicado artículos. Vamos a ver, una cosa es que el gran público no lo sepa y otra cosa es que los que seguimos la información económica, la información política central, lo conocemos. Es el
caso. Y entonces, la cantidad de personas investigadas es importante, no por la cantidad, sino por la calidad. Estamos hablando de todo un equipo que pertenecía a Equipo Económico, así se llamaba el bufete que fundó Montoro antes de ser ministro y que presuntamente dejó cuando fue nombrado ministro y en el gobierno de Rajoy. Y sin embargo, lo que estamos viendo aquí es que las personas que fueron incorporadas a su equipo en el Ministerio de Hacienda tenían vinculaciones con este bufete que se llamaba Equipo Económico y que hacían las leyes, según lo que dice el juez y según la imputación, a los efectos de que sirviera a determinadas empresas. En otros términos, se llevó allí a un equipo para favorecer a un grupo bastante importante de empresas de este país. Algunas empresas son del gas y otras energéticas. Entonces, esta causa ha estado reprimida, por así decir, por la explosividad de los hechos, por las personas involucradas, porque es una de las causas que involucra al establishment español más nunca de los últimos 20, 30 años. Nunca ha habido una causa de este tipo. O sea, Javier Aroca, estamos hablando de empresas nada más y nada menos. Un momento, Ernesto, que van a hablar un ratico los demás. Ernesto, un momento, calma. Estamos hablando de empresas gasísticas, empresas energéticas, o sea, gente muy poderosa. Sí, pero presuntamente en todo este... Aunque el asunto haya tardado 30 años en emerger debido al secreto del sumario, pero no deja de tener un parentesco total con algunas de las cosas más actuales. Corruptores en gran cantidad, un ministerio que involucra evidentemente a todo un gobierno, pero no es cualquier ministerio, es un ministro que luego, vuelvo a insistir, se integra en un consejo de ministros que es un órgano colegiado y que para cualquier actuación legislativa tiene que contar con la mayoría parlamentaria. Pero no solamente eso, es que entre los corruptores aparecen presuntamente gente del gremio del gas, gente del gremio energético, como en otros casos muy parecidos también aparece el gremio de la construcción. Es decir, los corruptores en este país adolecen de un parentesco fortísimo. Y por cierto, surge otra vez el nombre y el apellido del fiscal Luzón, que ha alcanzado una cierta fama entre los consumidores de noticias por su protagonismo en el caso Cedrán. Es decir, al final, bueno, pues tires por donde tires, te encuentras con Ramírez. Bueno, pues he dicho esto, que han imputado al exministro Montoro, Cristóbal Montoro. Montoro, sí. El que fue ministro con José de Hacienda. Con José María Aznar. Y no es migrante, mira tú, ¿eh? ¿Del PP? Sí, lo han imputado. ¿Imputado? Imputado. ¿Por un delito de corrupción? O sea, el titular de La Vanguardia... ¿Mafia o democracia? Pues no sé. Respeto profundo a las tradiciones hispánicas que pide hoy para los inmigrantes el señor Feijóo. Esto es una gran tradición hispánica, corromperse. No lo van a deportar porque como es de aquí... Pero dicho esto, a ver, Carlota Guindal, el titular de La Vanguardia, es bastante contundente. Imputan al exministro Montoro y su equipo por usar Hacienda para traficar con leyes. Carlota, buenas tardes. Esta es la última hora, ¿no? La imputación de Montoro por traficar con leyes usando Hacienda. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, bueno, se acaba de dictar el auto de levantamiento. Es una investigación que lleva ya 7 años en curso. Se ha levantado el secreto del sumario y ya se ha notificado, digamos, oficialmente la imputación pues, de Montoro, de gran parte de su equipo en el Ministerio de Hacienda, pues, quien fue el secretario de Estado de Hacienda, directores federales, el que fuera el máximo responsable de la agencia tributaria, y todos ellos en connivencia con los máximos responsables del despacho Equipo Económico, que era el despacho que fundó Montoro antes de ser ministro. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué la imputación? Porque decís por usar Hacienda para traficar con leyes. Claro, lo que es la investigación del juez, que es de un juzgado de Tarragona, bueno, empezaron los Mossos y luego ha entrado la UCO. Consiste en que Montoro, desde Hacienda, como máximo responsable del ministerio, primero colocó en altos cargos a gente de su plena confianza, y lo que hacía era que empresas, concretamente habla de varias gasistas, si querían una modificación pues de normativas, de anteproyectos, de leyes, para que les beneficiara pues para pagar menos impuestos, una serie de reformas legislativas,
para conseguir esas reformas tenían que pasar previamente por el despacho de equipo económico. Es decir, se paga equipo económico, el equipo económico, digamos que hace de lobby, hace unos informes que entrega al ministerio y consigue esas reformas. Lo que pasa es que el equipo económico realmente, lo que dice el juez es que tampoco hacía esos informes reales. Luego esos informes se encargaban a otras consultoras. Y por hacer esa gestión cobraban unas cantidades económicas muy elevadas, que en 6 años se habla de casi 1 millón de euros. Bueno, gracias Carlota Guindal por acercarnos a la última hora. Javier Aroca, Cristina Monge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis también? Alberto Fernández, Ana Cabanillas, muy bien, Miquel Ramos. Bien, Oye, pues acaba de salir Aznar hace días a hablar de lo con los demás y que tenían que acabar en la cárcel. Sí, decía que sus ministros no, que él no tenía ningún ministro. Lo de la foto esa que vemos habitualmente de toda la gente que integran hoy la gran cátedra de corrupción de Soto del Real, eso no le afecta a él, no, pero en este caso es una cosa que es muy interesante de poner de antemano, y luego los expertos serán capaces de hacerlo mejor que yo, pero nadie puede individualmente mover un proyecto de ley. Para que un proyecto de ley prospere tiene que ser el Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado. O sea, no es un ministro que dice esto es así, no, el Consejo de Ministros. Y para que luego ese proyecto de ley dé el salto y el Parlamento, si es que de una ley se trata, lo pueda reformar o lo pueda aprobar, tiene que ser una mayoría parlamentaria, que en este caso evidentemente es la del Partido Popular. Es decir, la corrupción presunta del señor ministro excede a su propio ministerio, salpica al Consejo de Ministros y salpica también al grupo parlamentario del Partido Popular, si es que se demuestra que se procedió a alguna reforma en alguna ley a cambio de una coima. Pues esta es la última hora, la imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Alberto. O lo he hecho. Fraude, tráfico de influencias. Es que estamos ante acusaciones muy graves, no solamente contra Cristóbal Montoro, sino contra buena parte de su equipo más cercano en aquella época. Es que estamos hablando de casi 30 personas que están siendo investigadas, y lo más sorprendente es que son hechos de hace muchos años, con una investigación que se abrió hace muchos años y que conocemos solamente ahora. Entonces habrá que ver en qué acaba esto, pero es verdad que si la mecánica es tal y como está describiendo ese auto que estamos conociendo ahora, efectivamente estamos viendo cómo hay un propio lobby montado por una persona que después se convierte en ministro y que lo utiliza precisamente para poder beneficiarse, obteniendo beneficios económicos de empresas para poder modificar leyes. Estamos hablando de una situación extremadamente grave. De momento estamos en imputación. Veremos en qué pasa. Bueno, Ernesto, un titular que dejamos como avance porque luego vamos a profundizar en este asunto. Ojo, la imputación de Montoro por traficar con leyes usando Hacienda, dice La Vanguardia como un titular, y tú dices es una noticia de primerísimo nivel, nada más y nada menos, en un tiempo en el que, mira, por llevarle la contraria a Ernesto, que decía, no se puede hablar de Aznar, vamos a hablar de Aznar, porque es que Aznar, que fue jefe de Montoro, salió hace nada, escasos días, a decir que el presidente del gobierno podía acabar en la cárcel, la corrupción, dijo esto Aznar en el Congreso del PP hace nada. Aznar. No te extraña acabar en la cárcel porque es esto ambiente. Pues mira, ahí lo llevas, Ernesto. Claro, justo ahora pues Montoro imputado. Alberto y Ernesto de Kaiser, por favor, la imputación de Cristóbal Montoro. Fíjate que no suelo darle la razón a Ernesto de Kaiser, pero en esta ocasión sí que es verdad, tiene razón. Ya habían surgido, digamos de forma indirecta, algunas cosas sobre esta investigación, y de hecho había ya emails que habían trascendido precisamente esta consultora de equipo económico, en los que se evidenciaba que esta consultora, otra cosa que había hecho era tratar de hacer ver que esos papeles de Bárcenas, esos sobres en B, habían tratado desde la cúpula de Hacienda de evitar que se procesara al PP por delito fiscal. Pero entonces, a ver, Alberto, si tuviéramos que explicar al ciudadano medio común de lo que estamos hablando con este caso, con la imputación de Montoro, ¿cómo lo explicarías? ¿Por qué le imputan? ¿Qué es lo que está aquí en cuestión? Pues mira, le han imputado a bote pronto, que me pones aquí un buen examen, por haber tenido una consultora desde antes de ser ministro de Hacienda, de la que se habría beneficiado durante su etapa en el ministerio, precisamente para maniobrar, por una parte, para obtener, lo estamos viendo ahora en este sumario, beneficios económicos de otras empresas para hacer cambios de leyes, y luego también lo que te estoy diciendo, que ya había trascendido, creo que fue el año pasado, que se había maniobrado desde Hacienda a través de esta consultora del propio Montoro para evitar que hubiera una acusación por parte de la Audiencia Nacional de delito fiscal al Partido Popular por los sobres y por la trama de los sobres en B de Bárcenas. Ernesto de Kaiser. Vamos a ver, la verdad, Jesús, es concreta,
No necesitamos montar a Aznar y a Rajoy. Tenemos a Montoro, que es un peso pesado. Es aquel que dijo, dejemos que el PSOE hunda la economía de España, que nosotros la levantaremos. Eso, tenemos que concentrar toda la atención en lo que es la realidad de hoy. Luego debatiremos políticamente si Aznar, si Rajoy. El tema es Montoro, ministro de Hacienda, el hombre que debía cuidar y velar por los presupuestos generales del Estado, se convierte en la cabeza de un lobby, dice que ha dejado el despacho que él fundó, Equipo Económico, para pasar al gobierno, y sin embargo lo ha dejado formalmente, pero coloca a toda la gente para satisfacer las necesidades de negocios de Equipo Económico a través de leyes. Ese es el tema, es el gran caso del PP. Lo más preocupante del caso Montoro no es solo lo que se ha descubierto, es lo que representa. Porque estamos hablando de un exministro de Hacienda, el hombre encargado de gestionar el dinero de todos, que hoy está imputado por presuntamente usar ese mismo cargo para favorecer a sus antiguos clientes. Y todo eso, desde el mismo despacho que él mismo fundó y que nunca terminó de soltar del todo. Esto no es un simple error técnico. No es una laguna legal. Es un síntoma gravísimo de cómo el poder político y los intereses económicos más poderosos han ido de la mano en este país durante años. Y cuando hablamos del Partido Popular, este tipo de prácticas no sorprenden, se repiten. Se repiten una y otra vez. Porque la trama Gürtel, los sobres de Bárcenas, la Operación Púnica, Lezo, Avalmadrid, y ahora el caso Montoro, no son hechos aislados. Son eslabones de una misma cadena. De una manera de entender el poder como un instrumento personal. Como una red de favores. Como un negocio. Y eso es incompatible con una democracia sana. Lo más inquietante es que estas prácticas no han desaparecido. Simplemente se han hecho más sofisticadas. Más silenciosas. Y quizá por eso mismo, más peligrosas. Porque mientras se nos vende una imagen de renovación, de nuevo PP, de moderación, siguen apareciendo los mismos nombres, los mismos despachos, los mismos mecanismos. El caso Montoro nos muestra que, en el corazón del gobierno, había personas dispuestas a usar su cargo público para beneficiar a empresas privadas. Y no a través de corrupción cutre, con sobres en mano, sino a través de leyes. Leyes reales. Que nos afectaron a todos. Reformas que determinaron cómo se distribuía el dinero público, a quien se le daba ventaja fiscal, y a quien se le apretaba aún más el cinturón. Mientras se pedían sacrificios, se recortaban servicios y se culpaba a los ciudadanos de la crisis. Algunos usaban su poder para enriquecer a unos pocos. ¿Y ahora? Ahora la justicia ha empezado a mirar. Pero la pregunta es si de verdad va a llegar hasta el fondo. Porque hemos visto este guión antes. Escándalo, titulares, promesas de regeneración, y al final, nada. El archivo. La prescripción. El olvido. Y con el olvido, la repetición. ¿Vamos a permitirlo otra vez? Porque si dejamos que esto pase como un caso más, si nos resignamos, si bajamos los brazos, lo único que conseguiremos es reforzar esa idea terrible de que a los poderosos nunca les pasa nada. Que siempre tienen una salida. Una puerta giratoria. Un colchón. Y si eso ocurre, la democracia pierde. La política pierde. Y sobre todo, perdemos nosotros. El caso Montoro debería marcar un antes y un después. No por lo mediático, sino por lo que pone en evidencia. Porque demuestra cómo se puede usar el BOE como arma de enriquecimiento. Cómo se puede disfrazar de ley lo que en realidad es un traje a medida para unos cuantos. Y eso es intolerable. Lo que debería pasar ahora es claro. Una investigación profunda, rigurosa y sin presiones. Y si se confirman las acusaciones, penas ejemplares. Porque la justicia no puede seguir mirando hacia otro lado cuando se trata del poder económico y político. Y porque este país necesita, urgentemente, recuperar la fe en sus instituciones. Pero también hace falta algo más. Una ciudadanía que no se conforme. Que no se trague el discurso de siempre. Que no compre la idea de que todos son iguales. Porque no lo son. Que exija transparencia, responsabilidad y limpieza. Y que recuerde que el poder, en democracia, solo existe si lo vigilamos. Montoro puede convertirse en un símbolo. O puede ser solo una nota a pie de página más. Depende de lo que hagamos con esta información. De si lo dejamos pasar, o lo convertimos en una línea roja. Porque si un ministro que hacía las leyes para todos las hacía pensando en sus clientes, tenemos todo el derecho a exigir justicia.
pero también la obligación de no mirar hacia otro lado.